importante que se generó a través de una sesión remota en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, que tiene que ver con la media sanción que recibió la receta médica digital y la teleasistencia. ¿Es así, Isabel? Es así. El año pasado, en el mes de agosto, el diputado Schedling ya había presentado un proyecto en el cual COFA, digamos, hizo aportes y el ADMAT. Con este tema de la pandemia hubo una gran cantidad de proyectos y se condensaron por lo menos 7 proyectos de ley de diferentes diputados como para poder dar un viso legal a lo que ya se venía realizando. Te cuento, Clara, que PAMI ya hace bastante tiempo habíamos en 6 UGLs del país realizado pruebas pilotos en donde los médicos prescribían con firma digital y luego venía, digamos, el paciente a la farmacia que podía recibir la receta en diferentes modos. Ahora la pandemia, por supuesto, aceleró todo y desde el instituto lo que se hizo es abarcarlo a las 38 UGLs del país. Ahora, la pandemia lo que hace es de alguna manera dejar a la luz, dejar al descubierto un problema que se tenía que resolver o una situación pendiente. Y además, yo pensaba, ¿no?, cuando leía acerca de esta media sanción, con la implementación de la receta médica digital se está evitando estafas, se está evitando adulteración, se está evitando lo ilegal. Por ejemplo, falsificación de recetas y falsificación de firmas. Claro, por eso es muy importante. Ahora, bueno, tienen que darle la otra media sanción en Senado y después la reglamentación. Acá es muy importante para nosotros, los farmacéuticos que dispensamos todo el tiempo recetas, tener la plena seguridad de que quien prescribe es un médico, es un odontólogo, es un profesional de la salud, porque nosotros tenemos implicancias sanitarias, civiles, legales. Ahora, para llevarlo a términos prácticos, yo, por ejemplo, soy una persona mayor de edad y tengo mi clínico que me receta mi medicación permanentemente. ¿Eso se podría hacer a distancia, incluso esa receta? O sea, yo puedo llamar a mi médico clínico y decir, mira, necesito la receta que me hace siempre. ¿Eso queda en un formato digital? ¿Le va el teléfono? Claro, ¿El sistema cómo es? Claro, acá hay dos cuestiones. Para que lo entiendan los jubilados. Acá hay dos cuestiones, lo que vos estás planteando. Por un lado, la ley establece lo que es la prescripción de una receta que en lugar de hacerla manuscrita, porque la ley establece que el médico tiene que prescribir manuscrita, es una ley del año 67 y es eso lo que se viene a cambiar, que lo puedo hacer con medios electrónicos, que muchas veces ya lo hacía, eso disminuye el error médico, ¿sí? Para nosotros los farmacéuticos muchas veces tenemos que, digamos, leer la receta y es complejo, ¿sí? Entonces eso se disminuye, el error que se produce por la lectura, con lo cual entendemos que a futuro minimizar los errores tiene que ver también con el cuidado de la salud de la gente. Y en lugar de firmar en forma manuscrita, ¿sí?, cuando hace la receta electrónica puede optar por dos cuestiones el médico. O la imprime y la firma manuscrita, pero ya está preimpresa, ¿sí?, como si fuese en computadora, o la firma digitalmente. Con esa firma digital que claramente acá hay que reglamentar muy bien porque la firma digital la otorga el organismo, digamos, de competencia de modernización para el ciudadano, pero también tiene que intervenir y tenemos que saber que esa persona que firmó esa receta es médico, es odontólogo o un profesional habilitado para prescribir. Luego, sí, la hizo electrónica y la firmó manuscrita, el paciente puede venir a la farmacia, viene con el físico. Si no, como la hizo electrónica, eso se levanta una nube, ¿sí? Y desde la red de farmacias, el paciente, por supuesto, hay que garantizar que tenga libre elección de prestador. Es un dato, todo lo que estás diciendo son datos muy importantes en época de pandemia, donde tenemos que evitar la circulación. Claro, código, claro, queda, vamos al caso concreto de que acá, bueno, hay mucha gente de adultos mayores que tienen PAMI que la escuchan a Clara, bueno. El médico le hace y la sube a una nube. Sí, eso está disponible para todas las farmacias. Exactamente. Entonces, cuando viene el paciente, nosotros los farmacéuticos lo que hacemos es bajar con su número de afiliado, ¿sí? Necesitaríamos terminar algunas cuestiones
técnicas para que sea también con número de recetas, así que esto es muy reciente, pero entiendo yo que se va a ir mejorando el sistema. La bajamos al sistema, ¿sí? Y podemos ver las prescripciones que tenga ese paciente. Lo que significa ¿sí? que en época de pandemia, ahora donde estamos evitando y pidiendo que las personas mayores no circulen tanto, salvo si hay una necesidad extrema, se puede comunicar con el médico de cabecera, algún familiar o el propio afiliado a través del WhatsApp, a través de una dirección de mail, y el médico de cabecera prescribe la receta y se la envía esa receta electrónica al farmacéutico. No, en realidad no se la envía al farmacéutico. Claro, queda no en el se la sistema, puede, claro, porque queda en el el sistema. paciente tiene que Claro. tener libre elección De de cualquier ir. farmacia. ¿Por qué? Perfecto. Porque si Está en perfecto. una farmacia no hay un medicamento, tiene así, que tener la claro. opción de ir a otro. Entonces lo deja en una nube y cuando viene el familiar, y después para terminar lo que Damián preguntaba, está en este proyecto de ley lo que es la teleasistencia en salud. A ver, ¿sí? ¿cómo es Para eso? que los médicos importante. y profesionales de la salud puedan contactarse con sus pacientes sin tener, digamos, sin estar en el consultorio presencial como lo conocemos todos, ¿sí? Porque hay pacientes que, por supuesto, es una herramienta complementaria. Hay pacientes que necesitan la revisación, que el médico lo revise, lo diagnostique. Pero también hay muchos pacientes crónicos que ya vienen tratados y pueden decaer. Entonces, de esa manera, en esta época de pandemia y también a futuro, uno puede consultar, pedir un turno con un determinado especialista y hacerlo por las herramientas electrónicas. Hay plataformas, ¿sí? Y sabes, yo creo, Sí. espero que esto nos sirva como enseñanza. Todo lo que el mundo ha hecho prepandemia, nosotros lo Claro. hemos hecho por la pandemia. Siempre actuamos a consecuencia de una exigencia que, que lo lleva el entorno. Ojalá que en algún momento esto sea Acá una también Sí, yo realidad. lo que que quiero sean decir medidas que es se queden. A ver, yo lo que quiero decir es que en algunas obras sociales, sobre todo en PAMI, esto ya se estaba, digamos, haciendo Sí. en un piloto, pero claramente lo que viene es después modificar la ley, porque la realidad que ni los médicos ni los farmacéuticos queríamos estar incumpliendo leyes que dice que la receta tenía que ser de puño y letra. Pero ya se venía haciendo, entonces, esta es una de las cuestiones en las cuales no nos agarró tan mal. Lo que sucedió, que además de PAMI, hay 200 obras sociales en el país, obras sociales provinciales, obras sociales sindicales, y bueno, y ahí sí fue bastante caótico y seguimos acomodando. Yo creo que con un módulo de prescripción, ¿sí? Que pueda tener en el consultorio médico, el odontólogo o el profesional que esté habilitado para prescribir, que cumpla con las, digamos, exigencias y yo recalco esto, lo importante es firma digital y también que nosotros tengamos la garantía de que ese médico tiene la matrícula habilitante, porque también cuando uno le otorga la matrícula, en el transcurso pueden suceder cosas, ¿sí? Que la justicia le retire la matrícula a un profesional y no pueda prescribir. Entonces, para seguridad de nosotros que somos los farmacéuticos, para poder claramente atender una receta que fue prescripta por un médico. Y te cuento, Clara, que nosotros también los farmacéuticos en esta etapa estamos haciendo una capacitación en cascada para hacer lo que es la teleasistencia a los pacientes, porque la dispensa del medicamento tiene que ver si el paciente tiene que preparar un jarabe, de cómo prepararlo correctamente. Cuando el familiar viene a buscar los medicamentos, porque sale generalmente una persona de la familia y de paso que va, digamos, a comprar comida, viene a la farmacia, esta herramienta que estamos desarrollando, lo que va a hacer es nos va a poder permitir hacer todo el contacto con el paciente, reforzar en el consejo de cómo tomar el medicamento, sin necesidad de estar en forma presencial. Para los adultos mayores esto es importante porque no solo es necesario tener el medicamento, sino tomarlo correctamente. Claro. No interrumpir y menos en un momento así los tratamientos. Viendo que en este momento han caído las consultas, ¿sí? Las enfermedades crónicas y realmente estamos muy preocupados porque esta pandemia la gente se está cuidando de esta infección que me parece muy bien. Y descuidando otras patologías. Descuidando otras patologías y se ve en el consumo de Aparte medicamentos hay una realidad crónicos que
digamos, cae. No debería caer porque es un valor que siempre... Demanda inelástica. Exactamente. No debería caer exactamente. independientemente del nivel. Aparte, cuando permanentemente hablamos y desde los sanitarios se dice las personas mayores son las más vulnerables justamente porque el paso de los años te trae enfermedades de base y a eso hay que prestarle atención. Así es, así es. Isabel, gracias. No, gracias por Isabel invitarme. Reynoso, por habernos acompañado.